Hebreos 1. Un Salvador superior. A Jesús, el Salvador superior. 1:1-2a. Jesús trajo una revelación superior a la de los antiguos profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios. El libro de Hebreos empieza sin mencionar al autor, solo a Dios. El autor humano de Hebreos sigue siendo desconocido, pero la inspiración del libro por el Espíritu Santo es evidente. Y la primera declaración sobre la autoría de Hebreos viene de Clemente de Alejandría, quien dijo que Pablo lo había escrito en hebreo y que Lucas lo había traducido al griego. Eusebio, Historia 6.14.12. Tal vez, la mayoría de los maestros y comentaristas de la Biblia creen, el apóstol Pablo escribió Hebreos sin mencionar su nombre, aunque sus lectores originales lo conocían, indicado por pasajes como Hebreos 13, 18-19 y 13, 23-24. Sin embargo, muchos otros comentaristas creen que es poco probable que Pablo haya escrito este libro. Dat cita a Ferar, el escritor cita de una manera diferente que San Pablo, escribe de manera diferente, argumenta diferente, declama diferente, construye y conecta sus oraciones de manera diferente, construye sus párrafos en un modelo totalmente diferente. Su estilo es el estilo de un hombre que piensa y escribe en griego, mientras que San Pablo escribió en griego pero pensaba en siríaco. 3. F.F. Bruce cita a Calvin en este punto. La forma de enseñanza y el estilo son muestras suficientes que Pablo no fue el autor, y el propio escritor confiesa en el segundo capítulo, Hebreos 2:3, que él fue uno de los discípulos de los apóstoles, lo cual es algo muy diferente de la forma en la que Pablo habló de sí mismo. 4. El antiguo comentarista Tertuliano, quien escribió a principios de los años 200, dijo que Bernabé escribió Hebreos, pero no ofreció algo que apoyara esta teoría aparte del hecho de que Bernabé era un levita, Hechos 4:36, y un hombre de consolación, Hechos 4:36. Martín Lutero creía que Apolos escribió el libro de Hebreos, porque Hechos nos dice que Apolos era elocuente y tenía gran dominio del Antiguo Testamento, Hechos 18:24. Adolf Harnack pensó que Priscila, con su esposo Aquila, escribió Hebreos, y que permaneció anónima para ocultar lo controversial de su autoría femenina. Pero cuando el escritor habla de sí mismo en Hebreos 11:32, la gramática masculina del pasaje discute la idea de que la carta haya sido escrita por una mujer. 7. No importa quién haya sido el escritor de Hebreos. Hay indicios de que fue escrito bastante temprano en el período del Nuevo Testamento, probablemente entre los años 67 y 69 después de Cristo. La referencia a Timoteo, Hebreos 13:23, lo coloca en una época bastante temprana. La falta de persecución presente, Hebreos 12:4, lo sitúa en una época bastante temprana. Finalmente, la falta de referencia a la destrucción del templo probablemente lo sitúa antes del año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén y el segundo templo fueron destruidos. Dado que el escritor de los Hebreos está tan preocupado por la transición del antiguo pacto, parece poco probable que hubiera ignorado la destrucción del templo si ya hubiera sucedido antes de escribir la carta. Dios. Así es como comienza el libro. No hay ningún intento de probar la existencia de Dios. Las Escrituras suponen que aprendemos de la existencia de Dios y de algunos de sus atributos de la naturaleza. Salmo 19, 1, 4 y Romanos 1:20. El escritor de Hebreos sabía que Dios existía y que Él hablaba al hombre. Y la deidad no debe ser explicada, sino adorada, y la filiación de Cristo debe ser aceptada como una verdad de revelación, para ser aprendida por la fe, aunque no puede ser comprendida por el entendimiento. Spurgeon. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. La revelación dada a través de los profetas fue dada de muchas maneras, algunas veces a través de parábolas, narrativa histórica, confrontación profética, presentación dramática, salmos, proverbios y así similares. Y es verdad que Dios habló de varias maneras en el Antiguo Testamento. Habló a Moisés a través de una zarza ardiente, Éxodo 3. Habló a Elías por una voz suave y apacible, 1 Reyes 19. Habló a Isaías por una visión celestial, Isaías 6. Habló a Oseas por su crisis familiar, Oseas 1:2. Habló a Amós por un canastillo de frutas,
Amós 8:1. 2. Sin embargo, la idea aquí es que los profetas hablaron a los padres de varias maneras. No que Dios habló a los profetas de varias maneras, aunque eso también es cierto. 3. Usando las propiedades de la luz como ilustración, podemos decir que Dios habló en un espectro en el Antiguo Testamento. Jesús es un prisma que juntó todas esas bandas de luz y las enfocó en un solo haz puro. 4. Esta referencia al Antiguo Testamento se repetirá a menudo a través del libro de Hebreos. Hebreos es un libro profundamente arraigado en el Antiguo Testamento. Hebreos tiene 29 citas y 53 alusiones al Antiguo Testamento, para un total de 82 referencias. Significativamente, Hebreos no se refiere ni una sola vez a los libros de los apócrifos. D. En estos postreros días, esto se refiere a la era del Mesías. Puede que sea un periodo largo, pero es el último periodo. E. Nos ha hablado. Esta es la primera mención general de los lectores, pero no son específicamente identificados. Sin embargo, el contexto del trabajo lo identifica claramente como una carta o tal vez incluso un sermón o un ensayo, escrita a cristianos judíos en el primer siglo. Y la estructura del libro de Hebreos es diferente a la de otros libros del Nuevo Testamento. Empieza como un ensayo, continúa como un sermón y termina como una carta. 2. Obviamente, Hebreos fue escrito a cristianos con origen judío, pero también fue escrito a un estado de ánimo griego con su análisis de Jesús como la realidad última. Este enfoque de la naturaleza de Jesús explica al Salvador a la mentalidad de los filósofos griegos. 3. Hebreos es básicamente un libro que exhorta a los cristianos desanimados a continuar fuertes con Jesús a la luz, de la superioridad total de quién es Él y qué ha hecho por nosotros. F. Nos ha hablado por el Hijo. No es tanto que Jesús haya traído un mensaje del Padre. Él es un mensaje del Padre. La idea es que Jesús es mucho más que el mejor profeta. Él ha revelado algo que ningún otro profeta podría revelar. Y la revelación de Jesús mismo fue única, porque no solo fue puramente el mensaje de Dios, como fue el caso con cualquier otro escritor inspirado, sino que también fue la personalidad de Dios a través de la cual llegó el mensaje. La personalidad de Pablo, Pedro, Juan y otros escritores bíblicos es clara en sus escritos. Sin embargo, en la revelación de Jesús vemos la personalidad de Dios. 2. El libro de Hebreos, en su mayor parte, no presenta a Jesús hablando de sí mismo. Hay un sentido en el que el Hijo no habla en Hebreos, el Padre habla acerca del Hijo. El libro de Hebreos es Dios el Padre diciéndonos acerca de Dios el Hijo. Si los hombres no pueden aprender sobre Dios por el Hijo, ninguna cantidad de voces o acciones proféticas los convencerá. Guthrie. 2. 2b. 3. Una descripción séptuple del Hijo glorioso. A quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Heredero de todo. Esto empieza una sección gloriosa que describe a Jesús, primero como el heredero de todo. Esta es la idea que Jesús es preeminente, lo cual va de acuerdo con su posición como primogénito sobre toda la creación, Colosenses 1:15. B. Hizo el universo. La antigua palabra griega traducida universo es aion, de la cual obtenemos nuestra palabra, eón. Significa que Jesús hizo más que el mundo material, también hizo las edades. La historia misma es la creación del Hijo de Dios. C. El resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. La antigua palabra griega para resplandor es apaugasma, que habla del resplandor que brilla desde una fuente de luz. Y, en este sentido, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Nosotros nunca hemos visto el sol, solo los rayos de su luz cuando nos llegan. De la misma forma, nunca hemos visto al Padre, pero lo vemos a través del resplandor del Hijo de Dios. 2. El filósofo antiguo griego Filón utilizó la palabra apaugasma para describir el logos, el ser o la mente inteligente que ordenó el universo. El escritor de Hebreos explicó a Jesús en términos que tenían sentido tanto para los judíos del primer siglo,
como para aquellos familiarizados con la filosofía griega. D. La imagen misma de su sustancia. La idea es de una semejanza tan exacta como si hubiera sido hecha por un sello. Jesús representa a Dios exactamente. E. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La idea detrás de la palabra traducida sustenta se considera mejor como mantiene. La palabra no lleva la idea de sostener algo pasivamente, como el mítico Atlas sostenía la tierra, sino de sostener activamente. Y en su ministerio terrenal, Jesús demostró constantemente el poder de su palabra. Él podía sanar, perdonar, expulsar demonios y calmar la furia de la naturaleza, todo con la expresión de una palabra. Aquí podemos ver que su palabra es tan poderosa que puede sostener todas las cosas. 2. El tiempo verbal del verbo, sustenta. Es significativo de la obra constante de Cristo en relación con el mundo. Colosenses 1:17. Griffith Thomas. F. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, de la descripción previa, sabemos que el Hijo de Dios es un ser de gran poder y sabiduría. Ahora sabemos que también es un ser de gran amor, quien purgó la culpa y la vergüenza de nuestros pecados. Hizo esto por medio de sí mismo, mostrando que nadie más lo podía hacer por nosotros ni tampoco lo podíamos hacer por nosotros mismos. G. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es una posición de majestad, de honor, de gloria y de una obra completa. Su sola posición es suficiente para ponerlo por encima de toda la creación. 3. 4. Por lo tanto, Jesús es superior a los ángeles. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. A. Hecho tanto superior a los ángeles. Esta descripción de Jesús en versículos anteriores nos muestra que Él es superior a cualquier ser angelical. Sin embargo, esto nos dice que Jesús fue hecho superior a los ángeles. Podríamos decir que Él es eternamente superior a los ángeles, pero también fue hecho superior a los ángeles. Y Jesús fue hecho superior en el sentido de que fue hecho perfecto, completo como nuestro Redentor, por aflicciones, Hebreos 2:10, algo que ningún ángel ha hecho nunca. 2. Griffith Thomas unió las descripciones de Jesús dadas en estos primeros versículos, que culminan en Hebreos 1:4. Cristo el heredero. Cristo el creador. Cristo el revelador. Cristo el sustentador. Cristo el redentor. Cristo el gobernante. Cristo supremo. B. Más excelente nombre que ellos. El estatus superior de Jesús es demostrado por la superioridad de su nombre, el cual no es solamente un título, sino una descripción de su naturaleza y carácter. Hay muchas razones por las cuales es importante entender la excelencia superior de Jesús, haciéndolo superior a cada ser angelical. Porque a menudo entendemos mejor las cosas cuando se ponen en contraste con otras. Aunque el antiguo pacto vino a Moisés por manos de los ángeles, un mejor pacto llegó a través de un ser superior, Jesús. Pudo haber sido fácil para los judíos del primer siglo desechar el Evangelio, pensando que llegó por manos de simples hombres, los apóstoles. Pero en verdad, la llegada del Evangelio vino a través de Jesús, quien es superior a los ángeles. Había una tendencia peligrosa a adorar a los ángeles que se estaba desarrollando en la iglesia primitiva. Colosenses 2:18, Gálatas 1:8, y Hebreos muestra que Jesús es superior a cualquier ángel. Había una idea herética de que Jesús mismo era un ángel, un concepto que degrada su gloria y majestad. El entendimiento de cómo Jesús es superior a los ángeles nos ayuda a entender cómo Él es mejor que cualquier cosa en nuestra vida. Y, en este sentido, el propósito de Hebreos es como el propósito de la transfiguración de Jesús mencionada en los Evangelios. Cada uno de ellos pudiera gritar y decir, «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Marcos 9:7. D. Las Escrituras prueban que Jesús es superior a los ángeles. 1:5. Jesús es superior a los ángeles porque Él es el Hijo de Dios, como se muestra en Salmos 2:7 y 2 Samuel 7:14. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez. Yo seré a el Padre, y él me será a mi hijo.
Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? El autor de Hebreos comprobó que Jesús es superior a cualquier ser angelical porque Dios el Padre le dice a Dios el Hijo cosas que nunca le dijo a los ángeles. Y los judíos veneraban a los ángeles debido a su lugar en la entrega de la ley, Hechos 7:53. Gálatas 3:19, y era esencial que los cristianos judíos aprendieran por esta comparación algo de la superioridad infinita de nuestro Señor sobre los seres angelicales que tenían un lugar tan destacado en la vida judía. Tomás. 2. Las cosas menores, si se les pone más atención, pueden ocupar un lugar más grande que las cosas mayores y más importantes. 3. Dijo Dios jamás. El escritor de Hebreos obviamente pensaba que Dios habló a través de autores humanos del Antiguo Testamento. B. Mi hijo eres tú. El Salmo 2:7 muestra que Dios el Padre llamó a Jesús Hijo, el nombre más excelente de Hebreos 1:4. Esto muestra que Jesús es superior a los ángeles, porque a ningún ángel se le dio jamás este gran nombre. Y aunque los ángeles pueden ser colectivamente llamados hijos de Dios, así como en Job 1:6, a ningún ángel se le ha dado ese título individualmente. C. Yo te he engendrado hoy. Dios el Padre también habló con Dios el Hijo y lo describió como engendrado. La palabra engendrado habla de la igualdad de sustancia y esencia natural entre el Padre y el Hijo. Significa que el Padre y el Hijo comparten el mismo ser. D. Yo seré a el Padre, y Él me será a mi Hijo. Esta citación de 2 Samuel 7:14 es otro ejemplo de algo que Dios el Padre le dijo a Dios el Hijo que nunca le dijo a ningún ángel. Y esta declaración es un buen ejemplo de una profecía del Antiguo Testamento que tenía dos cumplimientos en mente. En un sentido cercano e imperfecto, la promesa de 2 Samuel 7:14 se cumplió en el hijo de David, Salomón. En un sentido más lejano y más perfecto, se cumplió en el hijo de David, Jesucristo. 2, 6-7, Jesús es superior a los ángeles porque éstos adoran y sirven a Jesús, quien es su Dios, como se muestra en Deuteronomio 32 horas y 43 minutos, en la Septuaginta y en los rollos del Mar Muerto, y Salmos 104, 4. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: El que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Cuando introduce al primogénito, esta palabra fue usada tanto como un concepto como una designación para el que había nacido primero. Como el hijo primogénito era el primero en la fila y recibía la posición de favor y honor, el título primogénito podía indicar que alguien tenía el más alto honor y posición. Y a muchos de aquellos no nacidos primero se les ha dado el título de primogénito. David es un ejemplo de esto, Salmo 89 horas y 27 minutos, y también Efraín, Jeremías 31, 9. 2. Según el rabino Bechai, citado por Lightfoot, los antiguos rabinos llamaban al mismo Yahvé, el primogénito del mundo. Este era un título, no una descripción de origen. 3. Los rabinos usaban la palabra primogénito específicamente como un título mesiánico. Un antiguo rabino escribió: Dios dijo, como yo hice primogénito a Jacob, Éxodo 4:22, también haré al rey Mesías un primogénito, Salmos 89 horas y 28 minutos. R. Nathan en Shemot Rabbah, citado en Lightfoot. B. Adórenle todos los ángeles de Dios. Deuteronomio 32 horas y 43 minutos enseña que Jesús es superior porque Él es objeto de la adoración angelical, no un adorador angelical. Los ángeles lo adoran, Él no adora entre ellos. Apocalipsis 5 nos da un vistazo de la adoración a Jesús por parte de los ángeles. C. El que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego, Salmos 104. 4 demuestra que Jesús es el Señor de los ángeles. Ellos son sus ángeles y sus ministros. Los ángeles pertenecen a Jesús, y Él no está entre ellos. 3, 8-12, Jesús es superior a los ángeles porque el Padre mismo lo llama a Él, y no a cualquier ángel, Dios y Señor, Yahvé, como se muestra en Salmos 45, 6-7 y 102, 25-27 de la Septuaginta. Más del Hijo dice: Tu trono, oh Dios,
por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Más del Hijo dice, de nuevo, el énfasis es que Dios el Padre le dice a Dios el Hijo cosas que nunca se les dicen a los seres angelicales. Ve, tu trono, oh Dios, el Salmo 45, 6-7 dice claramente que Dios el Padre llama al Hijo Dios. Cuando la primera persona de la Trinidad habló con la segunda persona de la Trinidad, lo llamó Dios. Esta es una evidencia única y poderosa de la deidad de Jesús. Y algunos argumentan que hay muchos en la Biblia llamados dioses, como Satanás, 2 Corintios 4:4, y jueces terrenales, Salmos 82, 1, 6. Pero esos otros son dioses supuestos, que pretenden el trono. Si Jesús no fuera el Dios verdadero, es un Dios falso, como Satanás y los jueces perversos del Salmo 82. 2. Pero Jesús es el Dios viviente y verdadero, llamado aquí de esa manera por el Padre, y también por Juan en Juan 1:1, por Tomás en Juan 20:28 y por Pablo en Tito 2:13 y 3:4. C. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Este pasaje muestra la increíble interacción entre las personas de la Trinidad. Dios, el Dios tuyo, habla del Padre, y su posición de autoridad sobre la segunda persona de la Trinidad. T. Habla del Hijo, ungió, tiene en mente el ministerio y la presencia del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. D. Tú, oh Señor, en el principio, Salmos 102, 25-27 muestra que el Hijo no solo es llamado Dios, pero también Señor, Yahvé. Luego el Hijo es descrito con términos y atributos que pertenecen solo a Dios. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Esto muestra que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es el Creador. Se dice específicamente que Yahvé es el Creador, Isaías 45 horas y 12 minutos, Isaías 45 horas y 18 minutos. 2. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Esto muestra que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es autoexistente, aun como Salmos 102, 25-27 lo dice de Yahvé. 3. Y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Esto muestra que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es soberano, con autoridad sobre toda la creación e historia, aun como Salmos 102, 25-27 lo dice de Yahvé. 4. Tú eres el mismo. Esto muestra que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es inmutable, invariable y eterno. Tus años no acabarán. Salmos 102, 25-27 lo dice de Yahvé y el escritor de Hebreos dice que aplica también a Jesús. 4. 13-14, Jesús es superior a los ángeles porque se ha sentado, habiendo completado su obra, mientras que los ángeles trabajan continuamente, como se muestra en Salmos 110, 1. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Ahora, por séptima vez en este capítulo, el escritor de Hebreos cita las escrituras hebreas para demostrar que Jesús el Mesías es superior a cualquier ser angelical. Él citó Salmos 110, 1 para mostrar de nuevo que Dios el Padre le dijo cosas a Jesús el Mesías que nunca le dijo a seres angelicales. Ve, siéntate a mi diestra. Salmos 110. 1 dice que el Mesías tiene este lugar y postura exaltada en el cielo. Cualquiera que se siente en la presencia divina muestra que tiene todo el derecho de estar ahí. No hay asientos cerca del trono de Dios para los ángeles, porque están constantemente alabando a Dios y sirviéndole. Sin embargo, Jesús con la invitación de Dios el Padre puede sentarse a la diestra de Dios el Padre. Y no es bueno estar demasiado cómodo en la presencia de la majestad. Hay una historia acerca de un hombre llamado Lear que fue contratado para dar clases de arte a la reina Victoria.
Las cosas estaban yendo bien, y Lear empezó a sentirse como en casa en el palacio. Él disfrutaba de estar frente al fuego, apoyándose en la chimenea y calentándose relajadamente, pero cada vez que lo hacía, uno de los asistentes de la reina lo invitaba a ver algo del otro lado de la habitación, haciendo lo que se moviera. Nadie se lo explicó, pero después de un tiempo comprendió la idea. Los buenos modales dictaban que estaba mal que un súbdito tuviera una actitud tan relajada en la presencia de su reina. Jesús no es un súbdito, es el soberano, y se sienta en la presencia de majestad. C. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? De la misma manera, a los ángeles no se les permite relajarse en la presencia de Dios. Ellos se paran delante del Padre, pero el Hijo se sienta, porque Él no es un súbdito, Él es el soberano. D. No son todos espíritus ministradores, los ángeles son espíritus ministradores, no espíritus gobernantes. Su llamado es el servicio, no el dominio. Los ángeles, en ese aspecto, son como juguetes que nunca paran, siguen trabajando, mientras que el Hijo puede tomar una postura de descanso porque Él es el Hijo. Y Jesús también es llamado siervo y ministro, pero esto es parte de su humillación voluntaria, no su naturaleza esencial, como lo es en la naturaleza esencial de los ángeles ser siervos. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. A los ángeles se les ordena servir a Dios, pero Él comparte a sus siervos con hombres y mujeres redimidos. Esto muestra el gran amor de Dios por nosotros y cómo Él quiere compartir todas las cosas con nosotros. Y, comparando Hebreos 1:2 y 1:14, es particularmente notable, en relación con el tema principal de la epístola, que tanto Cristo como los cristianos son descritos como herederos.